En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, quiero darte gracias que me permitiste ver la luz del día. Por todos los bienes, Señor, recibidos hasta este momento. También quiero pedirte perdón por aquellos momentos en los cuales he fallado, he sido inconstante en este caminar de la vida. Quiero pedirte de manera muy especial por aquellas personas que sufren por algún motivo, que atiendas tú, Señor, sus necesidades. Tú, siendo el médico por excelencia, que cures a todas aquellas personas de la mente, del corazón, ¿sí? Y que los fortalezcas con tu Santo Espíritu. Tú, que vives y reinas ahora y siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en este día. Es un gusto por parte de un servidor el poderles compartir, dar una enseñanza, ¿sí? Que compartamos una enseñanza juntos, una exhortación que es para todos. Es un gusto y una alegría nuevamente, y más hablar de la doctrina, hablar de Dios nuestro Señor. Eso es lo que me llena de gozo y de alegría. ¿Sí? Hoy quiero compartirles y hablarles de lo que es el ayuno. ¿Sí? ¿Qué es el ayuno? ¿Para quién aplica el ayuno? ¿Para quién no aplica? ¿Qué beneficios se obtienen a través del ayuno? ¿Puede ser santificante o puede ser glorificante? Vamos a ver en una forma así resumida cómo abordar esta enseñanza del ayuno. ¿Sí? Primero quiero hacerlo de viva voz, de una manera exhortativa. Primero, ¿sí? Porque hay varios sentidos del ayuno. No forzosamente es la abstención que se tiene al ingerir los alimentos, ¿sí? Nuestra Santa Madre Iglesia nos exhorta, principalmente en el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo fuerte en la Iglesia, nos exhorta que debemos de practicar, a tener algunas prácticas, ¿sí? La oración, el ayuno, por ejemplo. Sabemos que la oración va conectada al ayuno, ¿sí? Y lo vamos a ver en ese sentido por qué está conectada ayuno y oración. Pero quiero ahorita en este sentido separar un poquito la oración y hablar exclusivamente del ayuno, ¿sí? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerme al alimento en ese sentido. Pero también lo quiero yo enfocar, ¿sí? Lo quiero yo enfocar a la abstención de muchas maneras, ¿sí? El ayuno que nuestra Santa Madre Iglesia nos exhorta en Cuaresma, pues es la abstención de alimento, ¿sí? Que nos mantengamos en ayuno. Tenemos una prueba nosotros en las Sagradas Escrituras, así como referencia tenemos Mateo 4:4, cuando nuestro Señor Jesucristo, claro, vino al mundo ya encarnado, pero que Él estuvo 40 días en ayuno, ¿sí? El ayuno también, él nos pone el ejemplo de que sí se puede ayunar. ¿Y en qué nos sirve el ayuno? Es fortalecer el espíritu, ¿sí? Acordémonos que somos constituidos de carne y espíritu. La carne es el pecado, ¿sí? La carne es el pecado y el espíritu es Dios. Entonces, desde que nacemos sabemos que es una lucha entre el bien y el mal, por eso, ¿sí? Porque somos carne y espíritu también. Entonces, cuando sabemos que predomina la carne, ¿sí? Que sofoca el espíritu, es cuando no estamos agradando a Dios en ese sentido. Ahora, ¿sí? Tocante esto del ayuno, ¿cómo podemos nosotros o cómo debemos eh, sofocar, ¿sí? Sofocar esa carne, ¿sí? Ahogar, porque tenemos que ahogar la carne. En otro sentido, tenemos que morir a la carne. Tenemos que morir a la carne en ese sentido estricto. Marcos 3:13, que no se va a dar lectura, pero Cristo fundó una iglesia sobre la base de los apóstoles. Sabemos que la cabeza principal de los apóstoles es el apóstol Pedro, ¿sí? Porque en Pedro funda su iglesia. Pero en Marcos 3:13 llamó a los que él quiso. Es una iglesia es una congregación, una asamblea, ¿sí? Entonces, nosotros, como fieles cristianos católicos, tenemos tres tipos de iglesia, por así decirlo.
clasificamos tres tipos de iglesia, que es la iglesia militante, que somos la iglesia que estamos vivos, ¿sí? La iglesia purgante. La iglesia purgante es la que está en el purgatorio, por eso es purgante. Y la iglesia triunfante, ¿sí? La que está en el cielo. Entonces, somos iglesia en ese sentido, en el sentido universal, está clasificado en tres tipos de iglesia: militante, purgante y triunfante. Nosotros, de qué manera nosotros con nuestro ayuno de abstención de alimento, ¿sí? Pero también en nuestra forma de ser, de comportarnos, de abstenernos, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la iglesia purgante? Porque la iglesia, nosotros en cadena nos necesitamos en el sentido iglesia, ¿sí? Porque, como les he dicho en otras ocasiones, se los reitero, somos templos vivos, somos templos del Espíritu Santo, pero somos iglesia. ¿En qué sentido? Somos constituidos, la iglesia, Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia, y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 al 22. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo es la iglesia, ¿sí? Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Entonces nosotros espiritualmente somos constituidos en ese sentido, ¿sí? Porque la iglesia tiene muchos cuerpos, muchos miembros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso es que existe la clasificación de esas tres iglesias. Nosotros como iglesia militante debemos ayudar a la iglesia purgante y a su vez la iglesia triunfante puede ayudar a la iglesia militante, ¿sí? También, claro, a la purgante, ¿sí? Por eso es una unión del cuerpo, porque el cuerpo debe de estar sujeto a la cabeza, ¿sí? En ese sentido. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué manera podemos ayunar con nuestro cuerpo? ¿Cómo? ¿Sí? Y es una crítica constructiva para todos, que yo me pongo el saco también porque hay cosas para mí en esto que yo voy a comentar. ¿Cómo ayuno? Dejando de ver las telenovelas, dejando ese lesbianismo, dejando ese homosexualismo, dejando de frenar mi lengua, mi boca, dejando de ver pornografía, dejando la fornicación, dejando la hechicería, dejando la brujería. ¿Sí? Es la manera en que yo puedo ayunar. ¿Puedo ayunar? ¿Con qué sentido ayuno? ¿Sí? Con dos debe de ser mi forma de ofrecer este ayuno. ¿Por qué? De dos maneras, ¿por qué se ofrece este ayuno? Primero, porque el ayuno es agradable a los ojos de Dios. Podemos glorificar a Dios con nuestro ayuno, ya sea de abstención de alimento, pero también con nuestro buen actuar, ¿sí? Sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿sí? Ese de aborrecer el pecado podemos ser la peor basura en el mundo, ¿sí? Pero Dios nos ama y nos invita a la conversión. Ahí están los profetas desde el Antiguo Testamento que no son más que anuncios de conversión, ¿sí? Entonces, ahora nosotros como cristianos es lo mismo. Dios quiere la conversión del pecador. No quiere que sigamos hundidos en el pecado. Sea cual sea el pecado que tengamos, tenemos que liberarnos. Y solo podemos ser liberados por la gracia de Dios. Pero también que nosotros hagamos un esfuerzo por querer salir de ese pecado. Entonces ya hablamos de las características de las cuales nosotros podemos ofrecer, pero también morir a esas situaciones de pecado, que en otras palabras también, eso es ayunar. Eso es ayunar, sacrificar nuestro cuerpo, eso es ayunar. Todo es para gloria de Dios, eso que nunca se nos olvide. Eso es para gloria de Dios, ¿sí? Primero quise decírselos así de viva voz, pero también ahora con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque este es el sustento
de toda cuestión de lo que yo he hablado. Aquí está la respuesta a cualquier cuestión que queramos saber, que nos incumba, todo tocante a la fe, es importante. Y aquí tenemos la respuesta. Voy a darle lectura aquí a Mateo 6:16 en adelante. Hay muchas citas bíblicas tocante al ayuno, pero yo elegí algunas, ¿sí? Porque es importante claro, es importante las Sagradas Escrituras, pero también es importante hacer una exhortación referente al ayuno para que veamos dónde estamos ubicados de acuerdo a algunas características que yo presenté, de las cuales tenemos que reprimir, que tenemos que arrancar y frenar, ¿sí? En ese sentido, hablando del ayuno. Mateo 6:16, cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre. Tu Padre, claro, hablando de Dios. No es Padre con mayúscula, no Padre con minúscula. Que ve las cosas secretas y tu Padre, que ve lo secreto, te premiará. Palabra de Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos claramente nosotros cómo podemos ofrecer el ayuno, si es que lo vamos a ofrecer. ¿Sí? En lo secreto. Hay una cita bíblica que dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda o viceversa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No hay que divulgar, no hay que divulgar porque aquí el sentido es que no debemos de ser chismosos. El chisme no va en contra de Dios también, todo eso, ¿sí? No decir y ser presuntuosos, es decir, es que yo ayuné, no tengamos una actitud farisaica en ser presuntuosos, en decir, yo ayuné, yo esto, no, ¿sí? Aquí dice, aquí es clara la palabra. Tu ayuno dice, tu Padre que ve las cosas secretas y tu Padre que ve lo secreto te premiará, ¿sí? Esa es la verdadera postura que tenemos que tener nosotros a la hora de hacer este ayuno, ¿sí? Que no perdamos de vista esa situación. Marcos 9:29, también vamos a ver aquí en Marcos 9:29, ¿qué nos dice San Marcos 9:29? Desde el 28 lo voy a dar. Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y Jesús respondió, esta clase de demonios se puede echar sino mediante la oración, ¿sí? Mediante la oración. Hay otra, hablando de los eh, evangelios sinópticos, dice que con ayuno y oración, ¿sí? Que hay espíritus que nosotros podemos echar fuera con el ayuno y la oración. La oración es la llave para entrar al corazón de Jesús. Y el ayuno es reprimir la carne, fortalecer el espíritu, porque solamente fortalecidos en el espíritu podemos vencer cualquier acechanza del maligno, ¿sí? Solamente fortalecido el espíritu. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 y siguientes. Aquí puse también esta cita bíblica, porque aquí en Hechos de los Apóstoles 13:2 es cuando San Pablo, el apóstol San Pablo, es convertido, ¿sí? Ya se convierte. ¿Y qué pasó aquí en Hechos de los Apóstoles 13:2? Y voy a dar lectura. Un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo, envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. ¿Sí? Veamos que la importancia que es el ayuno, esta práctica, la importancia que, el efecto que tiene, ¿sí? Es mucho el efecto que tiene, por eso también en todas las Sagradas Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, se nos habla de esta práctica, ¿sí?
Es importante que nosotros también hagamos un esfuerzo por ofrecer estos ayunos. ¿Por qué? Porque, como lo decía yo, nosotros con nuestro ayuno eh, podemos hacer muchas cosas en favor de nuestros hermanos, ¿sí? Si sabemos de un hermano en vida que esté enfermo, ofreciéndolo todo ese ayuno con fe, porque la fe es importante entre nosotros también, pero que ofrezcamos ese ayuno, ¿sí? Que nos sacrifiquemos nosotros por aquel hermano, Dios va a escuchar la oración también de nosotros, también haciendo esas prácticas de piedad, ¿sí? Hacia el hermano, ¿sí? Para que seamos congruentes. Juan 13:34, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿sí? Quiero tocar Santiago 1:22 al 25 y ya concluyo con esta exhortación, ¿sí? Que les pude yo dar del ayuno, ¿sí? Santiago 1:22, ¿sí? Muchas veces podemos tener una actitud, aparentar una actitud religiosa que no es, por creernos religiosos, ¿sí? Quise tomar Santiago 1:22 para que realmente tomemos esta postura que nos muestra Santiago. Santiago 1:22 y dice así: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera es perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste consiste en esto, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Palabra de Dios. ¿Sí? Por eso yo quise hablarles del ayuno en este sentido. Hay otras maneras de que te puedan tal vez presentar esta exhortación del ayuno. Está bien, todo sea en favor de nosotros, que sea para nosotros algo edificante, ¿sí? No para gloriarnos nosotros, no, simplemente que sea algo edificante hacia nosotros, que nos sirva en el crecimiento espiritual que necesitamos día a día, ¿sí? Que esta exhortación, que esta exhortación, que esta enseñanza, esta exhortación que te hice de viva voz, pero también con las sagradas escrituras, haya sido de nuestro interés, que meditemos por un momento, ¿sí? Esta cuestión del ayuno, no tanto de la abstención del alimento, sino de realmente a lo que debemos morir día a día, dónde estamos ubicados, estacionados, y que realmente hagamos un esfuerzo sincero y verdadero, ¿sí? Yo tomo lo que me corresponde a mí de todo esto que yo exhorté también, pero que a ustedes también que escuchan y ven los videos, tomen su grano de arena y que realmente todos nos pongamos a trabajar en lo que sea concerniente a cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.